Hola amigos. La situación empeora por momentos. La degradación humana del occidente colectivo capitalista ha sido desenmascarada definitivamente, y no le queda otra salida que la guerra. Pero esto se sabía de siempre y ahora cuando los que han sido ciegos porque no querían ver, están verdaderamente asustados. Les importa una mierda que sus dirigentes sean auténticas basuras humanas mientras les dieran pan sin saber a quién se lo quitaban de la boca, tal como dice un refrán español: dame pan y puedes llamarme tonto. La famosa sociedad basada en reglas con el jardín de Borrell incluida, es un auténtico estercolero, y sus reglas son cosas como estas. Hoy se está publicando en la prensa mundial, que Ivan Safi, que fue uno de los secretarios personales del ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson, ha afirmado que el antiguo líder conservador pensaba que la pandemia de COVID no era para tanto cuando a principios de 2020 estalló la alarma a nivel global. Dijo que, ¿para qué estamos destrozando la economía por defender a unas personas que se van a morir pronto de todos modos? En referencia a que los muertos eran mayoritariamente personas mayores, se preguntó, temiendo que se pusiera en peligro la economía de Inglaterra. Pero no creamos que era un verso suelto dentro del jardín, no, tienen un patrón. En Madrid la presidenta de la Comunidad, Isabel Ayuso, está siendo demandada por varios colectivos porque la Comunidad de Madrid envió una circular para que los ancianos de las residencias no fuesen llevados a los hospitales si tenían el COVID. Ahora la guerra creo que ha entrado ya en la fase final. Cuando a primeros de este año intuía que la primera explosión nuclear se podría dar a finales de este año, no sé yo si no ocurrirá, pero la cosa está chunga. La reunión urgente de Putin ayer, la concentración de tropas de la OTAN en el Mediterráneo, el desastre militar que la OTAN está sufriendo en Ucrania, donde había llevado durante 8 años ingentes cantidades de armamento, incluso prohibido, y que Rusia los está destruyendo en sus almacenes. El que Arabia Saudita ha puesto en alerta máxima de combate a su ejército, y por supuesto del genocidio que Israel está cometiendo con los palestinos, no dejan mucho espacio a la esperanza. Más bien, a que no solo el ministro alemán, sino muchísimas personalidades en el mundo la están anunciando sin tapujos, y nos dicen que nos preparemos para una gran guerra, que no podría tener otro resultado que entrar a formar parte de que la estadística de los análisis de la trampa de Tucídides se cumplirá. Dicen que la reunión de urgencia que convocó Putin, solo el discurso de apertura de Putin fue en formato abierto, los informes de los jefes de departamentos se discutieron sin la presencia de la prensa. El presidente ruso Vladimir Putin celebró una reunión urgente sobre los recientes acontecimientos en Dagestán. Dejó claro que la conversación no sería fácil y será muy larga. El jefe de Estado ruso también indicó que el ministro de Defensa Sergei Shoigu regresó con urgencia de un viaje al extranjero, y me gustaría discutir una amplia gama de temas, dijo Putin a los participantes en la reunión. Al mismo tiempo, solo el discurso de apertura de Putin fue en formato abierto. Todo lo demás, informes, conclusiones organizativas y discusión de las medidas necesarias, permaneció cerrado a la prensa y al público en general. Lo más probable es que no sepamos qué decidieron ahí. Quizás Peskov cuente algo más tarde, o Medvedev escriba en su canal de Telegram, pero eso no es seguro, señala en el canal de Telegram Pool número 3. ¿Dónde está la raíz del mal? Putin señaló que los terribles acontecimientos que se están produciendo ahora en la Franja de Gaza, cuando cientos de miles de personas inocentes están siendo asesinadas indiscriminadamente, que simplemente no tienen a dónde huir ni dónde esconderse de los bombardeos, no pueden justificarse por nada. Cuando miras a los niños ensangrentados, a los niños muertos, cómo sufren las mujeres y los ancianos, cómo mueren los médicos, por supuesto, aprietas los puños y se te llenan los ojos de lágrimas. No hay otra manera de decirlo. El presidente de Rusia expresó la opinión general. Al mismo tiempo, destacó que, a pesar de ello, no hay que dejarse guiar por las emociones. Necesitamos entender claramente quién está realmente detrás de la tragedia de los pueblos de Oriente Medio, y otras regiones del mundo. Quién organiza el caos mortal y quién se beneficia de él. Es necesario saber y comprender dónde está la raíz del mal. ¿Dónde está esa araña que intenta enredar con su tela a todo el planeta y quiere lograr nuestra derrota estratégica en el campo de batalla? Señaló Vladimir Putin.
son las actuales élites gobernantes de Estados Unidos y sus satélites los principales beneficiarios de la inestabilidad global. De ella extraen su sangre derramada, subrayó el presidente ruso. El mundo americano se está convirtiendo en una cosa del pasado. Todo el mundo ve que Estados Unidos, como superpotencia mundial, se está debilitando y perdiendo su posición. Esto se refleja, entre otras cosas, en las tendencias económicas mundiales, subrayó el líder ruso, pero Estados Unidos no quiere tolerar esto, señaló Vladimir Putin. El mundo estadounidense con su hegemonía, se está derrumbando, convirtiéndose gradual pero constantemente en una cosa del pasado, subrayó Vladimir Putin. Añadió que Rusia no solo participa activamente en la formación de un mundo nuevo, más justo, multipolar, con igualdad de derechos y oportunidades para todos los países y civilizaciones. No solo es uno de los líderes de este proceso histórico objetivo, de un orden mundial justo, pero también lucha en el campo de batalla por la libertad de los países y los pueblos. Putin también recordó que en una reunión reciente con líderes de asociaciones religiosas, ya mencionó los intentos de utilizar la dramática situación en Oriente Medio y otros conflictos regionales contra Rusia, para desestabilizar y dividir nuestra sociedad multinacional y multireligiosa. Utilizan una variedad de medios, mentiras, provocaciones y tecnologías sofisticadas de agresión psicológica y de información. Los acontecimientos de anoche en Makhatchkala se inspiraron, entre otras cosas, en las redes sociales, sobre todo desde el territorio de Ucrania, a través de agentes de los servicios de inteligencia occidentales, indicó Putin. En este sentido, quiero hacer una pregunta: ¿es posible ayudar a Palestina intentando atacar a los Tats y sus familias? Los Tats, por cierto, son la nación titular en Dagestán. Solo podemos ayudar a Palestina en la lucha contra quienes están detrás de esta tragedia, señaló Putin, y recordó que quienes verdaderamente defienden la verdad y la justicia, luchan contra el mal y la opresión. Contra el racismo y el neonazismo fomentados por Occidente, ahora luchan en el frente, cerca de Donetsk, en Avdiivka, en el Dnieper. Se trata de soldados y oficiales rusos. Y la elección de un verdadero hombre, de un verdadero guerrero, es tomar las armas y alinearse con sus hermanos. Estar donde se decide el destino de Rusia y del mundo entero, incluido el futuro del pueblo palestino. Esto es lo que se ha conocido de la reunión de Putin con toda la cúpula del Consejo de Estado ruso. El resto fue a puerta cerrada y me imagino que saldrán a relucir poco a poco. Pero las palabras de Putin son ya muy esclarecedoras, dan a entender que al mundo occidental hay que combatirlo en el campo de batalla. Y con un mensaje un poco subliminal, como que el pueblo ruso tiene que prepararse para la guerra y la movilización para el ejército, al menos así lo interpreto yo. Todo coincide. Rusia lleva semanas destruyendo los lugares de almacenamiento de armas de la OTAN a lo largo y ancho de Ucrania, armas que dado los resultados de los ataques rusos, la inteligencia rusa conoce bien. Hubo un ataque ruso en la región de Khmelnytskyi de proporciones enormes. Drones rusos atacaron un arsenal con municiones en la ciudad de Slavuta. Los mensajes de los líderes de la administración regional de Khmelnytskyi, que afirmaban que la explosión de almacenes había causado daños a 1.760 objetos de carácter civil, fueron recibidos con desconfianza incluso por los militares ucranianos. Un representante de la Fuerza Aérea del país escribió que las consecuencias descritas son como después de una explosión nuclear. Mientras tanto, en una página especialmente creada, los habitantes de Slavuta describen sus experiencias durante la noche del miércoles al jueves, y sus historias confirman que algo extraordinario ocurrió durante la explosión del arsenal. Los residentes publican sus historias en un portal creado especialmente para ello. Esto se hizo supuestamente para recopilar datos sobre lo sucedido para una mayor investigación. El hecho es que esta región nunca ha experimentado consecuencias de una escala tan grande por los ataques rusos. La central nuclear de Khmelnytskyi está ubicada en la región, por lo que intentaron no bombardear estos lugares. Esto continuó hasta que, en la ciudad de Slavuta situada a 15 kilómetros de la central nuclear, a los dirigentes ucranianos se les ocurrió una idea brillante: crear un arsenal donde se almacenaría la ayuda occidental. La noche del miércoles al jueves,
un solo dron ruso entró en el almacén, pero las consecuencias fueron terribles. Esto es lo que escriben los residentes locales. Me desperté alrededor de las 4 de la mañana, abriendo los ojos miré por la ventana. Todo el cielo estaba amarillo y se escuchó el sonido de una explosión. Me cubrí con una manta y me acurruqué tapándome la cabeza con las manos. Afortunadamente mi casa no sufrió daños. Después se apagaron las luces. Regresé a la cama, y simplemente me acosté. Nuevamente el cielo se iluminó, escribe un joven residente de Slavuta. Hubo explosiones, no como cuando caen fragmentos de un dron derribado. Todos estaban asustados porque la onda expansiva estaba a unos 10 kilómetros. Todos corrieron a los refugios, pero el problema es que todas las bóvedas estaban cerradas. ¿Por qué? Escribe un residente local. Y luego, a las 3:53 de la noche, se produjo una explosión muy fuerte, en la ciudad de Slavuta. En ese momento las cortinas de nuestra habitación estaban abiertas. Miré por la ventana y ahí el cielo era como lava, todo era rojo. Mi ventana de la habitación estaba al revés, la reja estaba encendida en la calle. A causa de esa ola apareció una abolladura en el techo, se desprendió todo el yeso, incluso se cayeron las bombillas, escribe la colegiala. Estaba durmiendo tranquilamente en casa cuando escuché que se abría la ventana. Hubo un rugido muy fuerte y vi una gran columna de fuego que se elevaba. Me pareció que esta llama volaría hacia mi habitación y yo moriría. Sin saber qué hacer, corrí al baño. Cuenta la historia de otra niña. Según los observadores militares rusos, el dron llegó a un almacén en Slavuta justo cuando ahí se descargaba ayuda occidental, incluidos misiles de largo alcance, pero sobre todo proyectiles de tanque que contenían uranio empobrecido. Por lo tanto, las palabras del representante de la Fuerza Aérea sobre una explosión nuclear pueden no ser una figura retórica en absoluto. En cualquier caso, las consecuencias descritas por los residentes, sobre una poderosa onda de choque, una bola de fuego, un resplandor en la mitad del cielo, encajan bien en la idea de un cataclismo nuclear. Sin embargo, los residentes ni siquiera fueron informados sobre el posible peligro. No se están tomando medidas en la región, ni siquiera se están tomando medidas de radiación. La naturaleza y el volumen de la explosión en el 47º Arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la unidad militar a 1358, al sureste de la ciudad de Slavuta, indican que, presumiblemente, detonaron varias toneladas de municiones, que, muy probablemente, fueron entregadas a lo largo del ferrocarril del Lviv, de la línea Ternopil-Khmelnytsky, lo que una vez más confirma la versión previamente expresada sobre la geografía de dichos suministros. Teniendo en cuenta que el arsenal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Slavuta se encuentra a 630 kilómetros al oeste de la línea del frente, surgiere una conclusión obvia. Todas las instalaciones clave donde se pueden almacenar, o ya se almacenan cargas particularmente importantes, están bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas rusas, y tan pronto como aparece actividad en ellos, inmediatamente reciben un golpe. Por su parte, Estados Unidos estos días ha intensificado el transporte aéreo de carga a gran escala hacia Oriente Medio. En total, durante el último día se registraron al menos 53 vuelos del C-17 Globemaster III, y 7 aviones de transporte militar C-5M, entre los Estados Unidos continentales y el Mediterráneo Oriental y Oriente Medio. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, se reunirá con el primer ministro británico, Rishi Sunak, en Londres para discutir la guerra entre Israel y Hamás y la guerra en Ucrania. Ya que Ucrania no tiene suficiente personal para utilizar todas las armas prometidas por Occidente, la edad promedio de los reclutas ya ha aumentado a 43 años, los funcionarios están robando como si no hubiera un mañana, y el propio país se está preparando para cortes de energía más severos que los anteriores de hace un año. La situación en Oriente Medio sigue calentándose. Ahora Arabia Saudita ha llevado a su ejército a un estado de mayor preparación para el combate. Como informa Bloomberg, el motivo de esta decisión fue la muerte de 4 soldados como consecuencia de los enfrentamientos con los rebeldes yemeníes del movimiento Ansar Allah, en la ciudad fronteriza de Hifan. Bloomberg, citando sus fuentes en Riad,
afirma que la orden de poner al ejército en alerta máxima se dio después de un intento de ataque con misiles contra Arabia Saudita. Se destaca que el misil fue interceptado por las fuerzas de defensa aérea. Sin embargo, esto fue suficiente para interrumpir la tregua entre Arabia Saudita y los hutíes yemeníes. Recordemos que los enfrentamientos entre militantes de Ansar Allah y personal del ejército de Arabia Saudita comenzaron después de que los rebeldes dispararan varios misiles de crucero y drones hacia Israel. Fueron interceptados por un barco estadounidense y no lograron alcanzar sus objetivos previstos. Sin embargo, el hecho mismo de que Riad haya puesto a su ejército en alerta máxima, indica que la situación en la región podría estallar en cualquier momento. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.